Por la mañana, mi esposa me envió un mensaje de texto: planes cambiados, no vienes al crucero. Mi hija quiere a su verdadero papá. Para el mediodía, había cancelado los pagos, vendido la casa y me había ido de la ciudad. ¿Cuándo regresaron? A las 6:42 de la mañana, mi teléfono vibró sobre la mesa de la cocina. Laura escribió: planes cambiados. No vienes al crucero. Sofía quiere a su verdadero papá. Para el mediodía, mi matrimonio ya había terminado. Me quedé allí, mirando la pantalla como si pudiera parpadear y disculparse. La cafetera siseó e hizo un clic detrás de mí, quemando ese último centímetro de café que aún no había servido. La radio AM murmuraba noticias sobre el precio del agave desde Tepic. Afuera, el tabachín junto a la entrada se mecía con el viento de la mañana, las hojas correteaban por el cemento como si tuvieran prisa por escapar. Leí el mensaje una y otra vez. Las mismas palabras, la misma puntuación, la misma crueldad serena. Laura lo había enviado como si estuviera cancelando una cita con el dentista. No respondí. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa y lo vi vibrar de nuevo, otro mensaje tratando de abrirse paso a través de la madera. No lo levanté. En su lugar, me senté en la silla de la cabecera de la mesa, la silla que siempre había ocupado sin pensar, la que daba a la ventana, la que Laura solía llamar tu lugar. El café se enfrió. No me di cuenta. 14 años antes, me había mudado a esta casa en la calle Los Fresnos en Guadalajara con un sofá, una caja de herramientas y una promesa que pretendía cumplir. Sofía tenía 12 años entonces, una niña delgada, a punto de usar brackets, con los ojos siempre observando. Su verdadero padre, Ricardo Domínguez, había estado ausente más tiempo del que había estado presente. Laura me lo contó la primera noche que nos sentamos en los escalones traseros con cervezas sudando en nuestras manos. Solo somos nosotros, había dicho. Ahora somos una familia. Somos una familia. Lo dijo muchas veces a lo largo de los años. Cada vez que surgía el tema del dinero, especialmente cuando pagué los brackets de Sofía, Laura me apretaba el brazo y decía: tu dinero es nuestro dinero. Cuando saqué de los ahorros para el Nissan usado de Sofía después de que entró en la Universidad de Guadalajara, Laura dijo: esto es lo que hacen los papás. Cuando configuré el débito automático para el crucero, el viaje de aniversario por la Riviera Maya que había estado insinuando durante meses, Laura me besó en la mejilla y dijo: nos merecemos esto. Nosotros. Pero el mensaje no decía nosotros, implicaba mi verdadera familia. El teléfono vibró de nuevo. Me levanté, finalmente, y caminé hacia el fregadero. Vertí el café sin probarlo. La taza golpeó con fuerza contra la porcelana como si estuviera enojada conmigo por desperdiciarlo. La enjuagué de todos modos, lentamente, observando el vapor enroscarse y desaparecer. Cuando levanté el teléfono esta vez, no era otro mensaje de texto. Era una notificación de correo de voz. La voz de Laura. Lo supe antes de presionar reproducir. Tensa, rápida, ya molesta. Marco, no conviertas esto en un problema, dijo. Es solo que Sofía pidió esto. ¿Lo entiendes, verdad? Llámame cuando te hayas calmado. Calmarme. Apoyé la cadera en la encimera y cerré los ojos. Vi a Sofía a los 12 años, sentada en esta misma mesa con su tarea de matemáticas extendida, llorando porque Ricardo no había aparecido de nuevo. Recordé haber sacado la silla junto a ella, no la de la cabecera, y haber dicho: está bien, pequeña, hagamos esto juntos. Recordé la forma en que había sonreído entonces, torcida y aliviada, como si hubiera estado conteniendo la respiración. Reproduje el correo de voz de nuevo. La voz de Laura sonaba ensayada la segunda vez, como si lo hubiera dicho en su cabeza antes de llamar. No devolví la llamada. A las 9:30, se suponía que debía estar en camino a Puerto Vallarta para una visita a un concesionario. Me puse la chaqueta, agarré las llaves y me detuve en el pasillo donde colgaban las fotos familiares. Había una del año en que refinanciamos, Laura y Sofía en el sofá, yo de pie a un lado, con la mano en el cojín del respaldo como si no estuviera seguro de pertenecer a la escena. Nunca me había dado cuenta de eso antes. En el concesionario, estreché manos, hablé de números,
asentí en los momentos adecuados. Me perdí una pregunta y tuve que pedirles que la repitieran. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo ignoré. Vibró una y otra vez. En el camino de regreso, me detuve en un Oxxo y me senté en la camioneta con el motor en marcha. Escuché el teléfono sonar hasta que se detuvo. El silencio posterior se sintió pesado, como una puerta cerrándose en algún lugar que no podía alcanzar. Pensé en llamar a mi amigo Tomás. Pensé en llamar a mi hermana en Morelia. Pensé en llamar a Ricardo Domínguez y preguntarle qué demonios creía que estaba haciendo, regresando a mi vida como un invitado que finalmente se ha dado cuenta de la cuenta. En su lugar, conduje a casa. La casa estaba demasiado silenciosa. Laura se había ido temprano al aeropuerto, así que la cama estaba hecha, tensa y plana, como la de un hotel. Me senté en la mesa de nuevo, en esa silla de la cabecera, y miré los lugares vacíos. Imaginé a Laura y Sofía en la cubierta del crucero, el viento en su cabello, Ricardo apoyado en la barandilla como si se hubiera ganado la vista. Mi teléfono vibró una vez más. Un mensaje de Sofía esta vez. Por favor, respeta nuestro espacio. Lo miré fijamente hasta que las letras se volvieron borrosas. Dejé el teléfono. No lo arrojé. No maldije. Simplemente lo puse boca abajo y lo empujé unos centímetros, como se hace con algo caliente que ya no quieres tocar. La radio AM cambió a las noticias del mediodía, una historia sobre los niveles del lago, sobre barcos, sobre salidas y regresos. Me senté allí más tiempo del que pretendía, escuchando, respirando, dejando que el dolor se asentara en algo más pesado y estable, algo que no gritaba, algo que no necesitaba serlo. Ese fue el momento en que dejó de tratarse del crucero. Ese fue el momento en que entendí que no era un malentendido ni una mala mañana. Era una línea que se estaba trazando, una hacia la que se habían estado acercando durante años mientras yo pagaba las cuentas y sonreía para las fotos. Me levanté, tomé la silla de la cabecera de la mesa y la empujé debajo de la mesa como si estuviera despejando un espacio. Luego tomé mi teléfono y desactivé las notificaciones. No dormí mucho esa noche. No del tipo de dar vueltas en la cama, sino del tipo en que tienes los ojos cerrados pero tu cerebro sigue caminando en círculos. Cada vez que me quedaba dormido, esa línea volvía, mi verdadera familia. Se quedaba ahí como arena bajo un lente de contacto, pequeña pero imposible de ignorar. A las 5:30, me rendí. Me afeité, me vestí y preparé café de nuevo. Esta vez, lo bebí de pie. La casa se sentía diferente con la luz de la madrugada, como si estuviera esperando instrucciones. Revisé mi teléfono por costumbre. 3 llamadas perdidas de Laura, 2 correos de voz. No los escuché. En el camino al trabajo, la radio AM se desvanecía y aparecía entre estaciones. Un informe agrícola, luego una charla sobre las tasas de interés. Pensé en la palabra, tasas, de la manera en que un hombre piensa en el clima, algo con lo que no puedes discutir, solo prepararte. En la oficina, aguanté hasta las 10 antes de que mis manos comenzaran a temblar. Le dije a mi asistente que necesitaba salir y conduje directamente a la Caja Popular Mexicana. Había sido mi banco desde antes de Laura, antes de Sofía, antes de todo esto. El mismo estacionamiento, la misma puerta chirriante. La mujer en el mostrador, Susana según su placa, sonrió como siempre. Buenos días, Marco. ¿En qué puedo ayudarte? Necesito revisar mis cuentas, dije. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. Ella sacó todo sin problemas. Cuenta corriente, ahorros, los débitos automáticos. Vi la pantalla desplazarse, hipoteca, servicios públicos, seguros. Y allí estaba, el pago del crucero, programado como un reloj. Todo a mi nombre. Susana me miró. ¿Todo bien? Asentí. Solo asegurándome. Volví a mi camioneta y me senté allí con las impresiones en mi regazo. El papel olía ligeramente a tóner y café. Miré los números hasta que empezaron a sentirse menos como una acusación y más como información. Fría, útil. Esa noche, en lugar de ir a casa directamente, me detuve en la cantina El Retiro.
El estacionamiento estaba medio lleno. Adentro, las luces eran tenues y el aire olía a cebolla frita y viejas historias. Pedí una cerveza y me senté al final de la barra. Walter Pedraza se deslizó en el taburete junto a mí sin preguntar, 80 años y tenía un día, una gorra de la marina gastada y suave como el fieltro. Me miró de reojo. «Te ves fatal», dijo. «Me siento peor», respondí. No le conté todo, solo lo suficiente. El mensaje, el crucero, la forma en que me afectó. Walter tomó un sorbo y asintió una vez. «La gente no cambia», dijo. «Solo se vuelven más honestos cuando creen que han ganado». Miré fijamente mi cerveza. «No quiero hacer estallar las cosas». Dejó su vaso. «Entonces no lo hagas. Constrúyete algo nuevo. Un lugar del que no tengan la llave». Eso se me quedó grabado. En casa, abrí el archivador en la habitación de invitados. Era uno de esos de metal que chirrían cuando abres el cajón demasiado rápido. Dentro había años de recibos y carpetas que había guardado porque eso es lo que mi padre me enseñó a hacer. Encontré primero los papeles de los brackets, el nombre de Sofía, mi firma. Encontré la factura del mecánico cuando su Nissan necesitó una nueva transmisión. Los cheques para el fondo universitario, pequeñas cantidades, constantes, durante años. Recordé saltarme almuerzos para hacer esos depósitos. Laura siempre había dicho que era dulce, necesario. Somos una familia. Luego encontré algo más nuevo. Transferencias que no reconocí al principio. Pequeñas cantidades, regulares. Laura moviendo dinero a una cuenta a nombre de Sofía. No era ilegal, no era mucho, pero estaba oculto. ¿Silencioso? Me recosté en la silla y reí una vez, corta y sorprendida. Todavía no era ira. Era claridad. Mi teléfono vibró en el escritorio. Lo ignoré. Vibró de nuevo. Le di la vuelta y vi la pantalla encenderse y luego apagarse. A la mañana siguiente, llamé a la línea de cruceros. La mujer al teléfono fue educada y sin curiosidad. ¿Motivo de la cancelación?, preguntó. Ya no soy un pasajero, dije. En más de un sentido. Lo procesó sin comentarios. Esa tarde, llamé a un abogado recomendado por la cooperativa de crédito. Nos reunimos al día siguiente. Era más joven de lo que esperaba, con la corbata floja y el escritorio lleno de archivos. El título de propiedad de la casa está únicamente a su nombre, dijo después de una rápida revisión. ¿Puede venderla? ¿Y mi esposa?, pregunté. Ella vive allí, dijo. Eso no es lo mismo. Conduje a casa lentamente. Me senté en la mesa de nuevo, en esa silla de la cabecera, y extendí los papeles. El teléfono yacía boca abajo a su lado, silencioso ahora. No estaba enojado, todavía no. Estaba cansado, y por primera vez, seguro. Seguro de que lo que había estado llamando paciencia era en realidad permiso. Recogí las carpetas, las apilé ordenadamente y deslicé la silla de nuevo debajo de la mesa. Mañana, haría una llamada. Esperé un día completo antes de hacer la llamada. No porque no estuviera seguro, sino porque necesitaba escuchar mis propios pensamientos sin la voz de Laura superponiéndolos. El silencio hace eso. Te da espacio para ver lo que has estado evitando. La agente inmobiliaria respondió al segundo timbre. Se llamaba Carla Villalobos, con sede en Zapopan. La había conocido una vez hace años en una carne asada del vecindario. Estoy pensando en vender, dije. No preguntó por qué. Solo pidió la dirección. Recorrimos la casa 2 días después. Mantuve las manos en los bolsillos mientras ella tomaba notas, golpeando paredes, revisando ventanas. El lugar parecía más pequeño de lo que recordaba, como si ya hubiera comenzado a soltarme. ¿Su esposa lo sabe?, preguntó con cuidado. Está de viaje, dije. Yo me encargaré. Carla asintió. Podemos movernos rápido si quieres, pero para que lo sepas, si ella lo impugna,
podría volverse un escándalo. Estoy acostumbrado al escándalo, dije. Estoy harto del ruido. Esa noche, mi teléfono sonó mientras empacaba una caja de viejas camisas de trabajo. El nombre de Laura iluminó la pantalla. No respondí. Sonó de nuevo, y luego de nuevo. La vibración movió el teléfono por la cómoda como si intentara escapar. Entró un correo de voz, luego otro. Escuché uno. Su voz había cambiado de la molestia a algo más agudo. Marco, detén esto. Me estás avergonzando. Ricardo está aquí. Él piensa que estás exagerando. Ricardo. Por supuesto que estaba. Borré el mensaje y apagué el teléfono. La oferta llegó más rápido de lo que esperaba. Una pareja joven, Benjamín y Ana Morales, destinados en la 15ª Zona Militar de Zapopan. Primer bebé en camino. Crédito Infonavit preaprobado. Necesitaban mudarse antes de fin de mes. Carla dudó. Están pidiendo un poco menos del precio. Pensé en la mesa del comedor, en la silla de la cabecera, en la forma en que siempre la había deslizado hacia adentro cuando las cosas se ponían tensas. Diles que sí, dije. El día de la firma fue tranquilo, solo yo, el agente de títulos y el zumbido de las luces fluorescentes. Mi mano tembló una vez cuando firmé la última página. Luego no. Cuando me levanté para irme, mi teléfono volvió a la vida con una vibración. Un mensaje de Sofía. Papá. ¿Marco? Por favor, no hagas nada drástico. Lo miré fijamente durante mucho tiempo. Luego escribí, estoy haciendo lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Empaqué la camioneta esa noche. Solo lo que importaba. Dejé el resto exactamente donde estaba. Cuando salí de la entrada antes del amanecer, la casa se veía igual que siempre, sólida, silenciosa, ya perteneciente a otra persona. Ellos estaban en algún lugar de la Riviera brindando. Yo conducía hacia el oeste viendo salir el sol, finalmente respirando de nuevo. Regresaron un martes. Lo sé porque Carla me envió un mensaje a las 3:18 de la tarde con 3 palabras y sin puntuación, ya están ahí. Estaba sentado en una fonda a las afueras de Tequila, un lugar con mesas de fórmica y un café que sabía como si alguna vez hubiera pensado en ser café. No respondí de inmediato. Dejé el teléfono, junté las manos y miré el servilletero como si pudiera explicar algo. Luego levanté el teléfono y esperé. Laura fue la primera en llamar. No respondí. 5 minutos después, Sofía. Tampoco respondí. Carla me contó el resto más tarde, pieza por pieza, su voz tranquila de esa manera de agente inmobiliario que suena como si estuviera describiendo daños por el clima en lugar de una vida desmoronándose. Laura había entrado en la entrada, riendo, con la maleta todavía en la cajuela. Sofía estaba detrás de ella, con gafas de sol, el teléfono en la mano. Ambas pensaron que era divertido al principio, un coche que no reconocían, el césped cortado de manera diferente, una nueva maceta junto a la puerta. Entonces Laura probó la llave. Carla dijo que sacudió la perilla con fuerza, como si pensara que la cerradura podría disculparse y abrirse por vergüenza. Cuando la puerta no cedió, Laura dio un paso atrás y miró la casa como si la hubiera traicionado personalmente. Gritó mi nombre en voz alta. Luego comenzó a marcar. Dentro, Benjamín Morales abrió la puerta, a medias, con la cadena todavía puesta. Fue educado, se disculpó, incluso le dijo que acababan de mudarse esa mañana, le dio su nombre y le preguntó si podía ayudar. Laura se rió, un sonido corto y agudo, y le dijo que estaba en su casa. Benjamín le preguntó a qué se refería. Fue entonces cuando Laura comenzó a gritar. Ana apareció detrás de él, con una mano en el estómago. Sofía se quedó congelada en la acera, con el teléfono ahora abajo, el rostro pálido. Carla dijo que fue el silencio lo que más le impactó, ese medio segundo en que Sofía miró a su alrededor como alguien esperando un golpe. Llegó la policía. 2 oficiales, un tipo mayor que parecía preferir estar en cualquier otro lugar. Se mostraron los documentos, se leyeron los nombres, se verificaron las fechas.
El oficial mayor se volvió hacia Laura y le dijo, «Señora, ¿a nombre de quién está el título de propiedad?» Carla me dijo que Laura no respondió de inmediato. Esa pausa, ahí fue cuando lo entendió. Laura me llamó de nuevo. Respondí al cuarto timbre. «Marco», dijo, sin aliento. «¿Qué hiciste?» Me recosté en el asiento y miré hacia el estacionamiento. Pasó un tráiler. En algún lugar, la alarma de un coche sonó y se detuvo. «Vendí la casa», dije. «No puedes hacer eso», espetó. «Ese es nuestro hogar». «Era mi casa», dije. «Tú solo vivías en ella». Entonces empezó a hablar rápido. «Amenazas. Tribunal. ¿Cómo me atrevía? Como Ricardo nunca habría hecho esto». «¿Ricardo?» Sofía se puso al teléfono después de eso. No gritó. Eso casi dolió más. «No pensé que realmente lo harías», dijo. Su voz se quebró en la palabra, «realmente». «No pensé que realmente dirías en serio lo que dijiste», respondí. Mantuve la voz firme. Requirió esfuerzo. «Pero aquí estamos». Hubo una larga pausa. Podía oír a Laura de fondo, diciendo mi nombre como si fuera una mala palabra. «Yo te crié», dije finalmente. «No alquilé un lugar en tu vida». Sofía no respondió. La llamada terminó. Terminé mi café. Ahora sabía amargo. Esa noche, me senté solo en el pequeño apartamento que había alquilado, un lugar cerca del lago. Nada lujoso. Desdoblé la tarjeta que Benjamín y Ana habían dejado en mi buzón, una nota de agradecimiento, una foto de su ecografía dentro. Me senté en la mesita e imaginé el viejo comedor, la silla de la cabecera, el lugar donde solía sentarme para tratar de mantener las cosas unidas. Por primera vez, la silla estaba vacía y no se sintió como una pérdida. Presentaron la demanda una semana después. No un divorcio, al menos no todavía. Laura fue primero por la casa, como si pudiera rebobinar el tiempo si gritaba lo suficientemente fuerte en la habitación correcta. Me notificaron en el apartamento un viernes por la tarde, el papel rígido y oficial, mi nombre escrito correctamente por una vez. Los juzgados del estado de Jalisco olían a libros viejos y desinfectante, el tipo de lugar donde las voces bajan sin que nadie lo pida. Llevaba el mismo saco que había usado para funerales de la iglesia y cenas de concesionarios. Nada lujoso, solo limpio. Llevaba un sobre de Manila bajo el brazo, pesado de papel y recuerdos. Laura llegó 10 minutos tarde, sus tacones resonando demasiado fuerte en las baldosas. Sofía la seguía, con la mirada baja, su bolso aferrado como un escudo. Ricardo Domínguez los seguía, con las manos en los bolsillos, una sonrisa demasiado fácil para la habitación en la que se encontraba. La mediadora, una mujer de unos 60 años con gafas de lectura colgando de una cadena, revisó el expediente y suspiró una vez. «Mantengamos esto simple», dijo. «Estamos aquí para discutir la propiedad». Laura intervino antes de que pudiera sentarme. «Nos abandonó», dijo, señalándome como si fuera una mancha. «Vendió nuestro hogar a nuestras espaldas. Mi hija fue humillada». La mediadora levantó una mano. «Señor Hernández, tendrá su oportunidad». Esperé. Esa fue la parte más difícil, dejar que las palabras se acumularan sin interrumpir. Laura habló de sacrificio, de familia, de cómo siempre había prometido cuidarlos. Ricardo asentía como si hubiera estado allí para algo de eso. Cuando la mediadora finalmente se dirigió a mí, me levanté y coloqué el sobre en la mesa. Hizo un sonido suave y sólido al caer. «No abandoné a nadie», dije. Mi voz me sorprendió. «Calma, incluso. Dejé de pagar por una vida de la que no se me permitía formar parte». Abrí el sobre y deslicé los documentos hacia adelante, el título de propiedad, los estados de cuenta de la hipoteca, los recibos del crucero, las confirmaciones de débito automático, las fechas rodeadas con bolígrafo. Laura se burló. «El dinero no lo es todo». «Dijiste que lo era cuando era mío», respondí. La mediadora se ajustó las gafas y leyó. No se apresuró.
Eso ayudó. Miró a Laura. La propiedad estaba titulada únicamente a nombre del señor Hernández. Eso no es justo, dijo Laura. Estábamos casados. Sí, dijo la mediadora. Pero el matrimonio no cambia los registros de propiedad por sí solo. Ricardo se inclinó hacia adelante entonces. Soy su padre, dijo. Sofía merecía esa casa. Lo miré por primera vez desde que entré. ¿En serio? Lo miré. La misma sonrisa que tenía en la carne asada hace años cuando pidió dinero prestado y prometió devolverlo. ¿Te refieres a cómo merecía la pensión alimenticia? Pregunté. La habitación se quedó en silencio. La sonrisa de Ricardo vaciló. Eso no es. También tengo los recibos de eso, dije, golpeando el sobre. Vacíos en el seguro, déficits de colegiatura, reparaciones de emergencia. Cosas que te perdiste. Sofía finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban húmedos, pero había algo más allí también. Reconocimiento. La mediadora se aclaró la garganta. Esto no se trata de sentimientos, dijo. Legalmente hablando, el señor Hernández actuó dentro de sus derechos. El rostro de Laura se sonrojó. Entonces, ¿simplemente se sale con la suya? La miré a los ojos. No me salí con la mía, dije. Pagué durante 14 años. Nadie aplaudió. Ningún mazo golpeó, pero algo cambió de todos modos. Laura se desplomó en su silla. Ricardo se apartó de la mesa. Sofía se miró las manos. La mediadora cerró el expediente. No hay base legal aquí para impugnar la venta, dijo. Hemos terminado. Afuera, el sol brillaba en los escalones del juzgado. Me quedé allí un momento, respirando un aire que se sentía ganado. Sofía salió la última. Se detuvo a unos metros de distancia. No sabía nada de todo eso, dijo en voz baja. Lo sé, respondí. Y lo sabía. Pero saberlo ahora importa. Asintió una vez. No me abrazó. No se disculpó. Todavía no. Caminé solo hasta mi camioneta, el sobre más ligero de lo que había estado al entrar. El lago de Chapala estaba bajo ese otoño, del tipo de bajada en que las rocas muestran sus lomos y el agua se desliza a su alrededor en lugar de por encima. Aprendí eso sentándome en la orilla la mayoría de las mañanas con un termo y una silla plegable barata, viendo el lago despertar de la misma manera que yo, lento, honesto, sin disculpas. El apartamento era pequeño, de una habitación, una mesa lo suficientemente grande para dos, aunque generalmente solo estaba yo. La radio funcionaba si girabas el dial justo. Me gustaba eso. Las cosas que requieren un poco de paciencia tienden a decirte la verdad. No supe de Laura durante semanas. Cuando lo hice, fue un correo electrónico corto sobre el reenvío de correo y una factura que ella pensaba que todavía debía. Se lo reenvié a mi abogado y lo dejé pasar. Sin respuesta, sin explicación. El silencio se había convertido en una herramienta que sabía usar sin lastimarme. Sofía me envió un mensaje una vez en octubre. Una línea. ¿Podemos hablar alguna vez? Lo miré fijamente más tiempo del que pretendía. Pensé en la noche en que se sentó en la mesa de la cocina con su tarea extendida, la forma en que apoyó la cabeza en mi hombro cuando los números no tenían sentido. Podemos hablar, respondí. Cuando estés lista para escuchar, también. Nos reunimos en una cafetería a medio camino entre nuestros lugares. Terreno neutral. Parecía mayor de lo que recordaba. ¿Cansada? Tal vez, o simplemente despierta. No sabía lo del dinero, dijo después de un rato. Sobre las facturas que pagaste. Mamá no me lo dijo. No estaba llevando la cuenta, dije. Estaba cumpliendo promesas. Asintió, con la mirada baja. No debía haber dicho lo que dije. No me apresuré a arreglarlo. No le di una palmadita en la mano ni le dije que estaba bien. Simplemente dejé que las palabras se asentaran entre nosotros hasta que se suavizaron por sí solas.
No pido volver atrás, añadió. Simplemente no me di cuenta de lo que te costó. Eso es lo que pasa con los costos, dije. No los sientes if someone else is paying. Terminamos nuestro café. Nos abrazamos, torpe y brevemente, como personas que aprenden una nueva forma de estar en la misma habitación. No fue un final feliz. Fue uno honesto. Podía vivir con eso. Los jueves, comencé a pasar por la cantina El Retiro de nuevo. Walter estaba allí la mayoría de las noches. El mismo taburete, la misma cerveza. Una noche, me miró y asintió hacia el lago afuera. «Te ves más ligero», dijo. «Lo estoy», respondí. Resulta que el silencio pesa menos que fingir. Sonrió ante eso. Solo una comisura de su boca. El invierno llegó temprano. El lago se volvió gris acero. Compré un abrigo más grueso y aprendí a cocinar para uno sin quemarlo todo. Dormía mejor. No más tiempo, solo más profundo. Algunas noches pensaba en la casa de la calle Los Fresnos, en la mesa del comedor, en la silla de la cabecera, en cómo solía deslizarla hacia adentro, siempre con cuidado de no ocupar demasiado espacio. Ya no hago eso. Lo que aprendí, lo que me tomó 14 años y un silencioso mensaje de texto entender, es esto: el amor sin respeto es solo trabajo. Y el silencio, cuando es elegido, puede ser un tipo de fortaleza. Si alguna vez te han borrado silenciosamente, si te han dicho que pertenecías justo hasta el momento en que ya no, espero que esta historia te recuerde que la dignidad no es ruidosa y la justicia no siempre grita. A veces, simplemente firma los papeles, empaca la camioneta y sigue adelante. Si esto significó algo para ti, tómate un momento para compartirlo con alguien que podría necesitar escucharlo. Y si quieres más historias como esta, historias sobre encontrar tu equilibrio cuando el suelo cede, considera quedarte un tiempo. Comparte tus pensamientos en la sección